Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla. Con esta cita anónima os damos la bienvenida a un nuevo formato, es algo distinto, del Fin de la Belleza. Estamos en Barcelona, estamos en el seno del WEM, el World Experts Meeting. Es un congreso que celebra cada 2 años Sinclair, es que lo organiza nuestro patrocinador, en el que confluyen precisamente la innovación, el intercambio de novedades, actualidad en torno a la medicina estética y que reúne precisamente a los médicos expertos en este campo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de la importancia de la calidad de la piel, del colágeno, de nuevos tratamientos, técnicas, de la masculinización facial y también de cómo pueden acompañar los tratamientos estéticos a personas que hayan padecido enfermedades que luego también se aprecian en la calidad de la piel. Vamos a ofreceros distintas píldoras, distintas entrevistas, algo más cortas del formato habitual, como decimos, de la mano de los mejores expertos. Hoy en día el éxito de una clínica de medicina estética está profundamente ligada a su éxito o presencia en el mundo digital. Vamos a hablar de visibilidad online, de la importancia que tiene, sobre todo actualmente en un mundo en el que estamos tan bombardeados por redes sociales, tanta información y desinformación a la vez, que hablaremos enseguida de ello. Y vamos a ver también cómo pueden las clínicas aprovechar ese tirón de las redes sociales, el marketing digital y también las distintas plataformas, por ejemplo, de reseñas, para poder destacar en un mercado que es tan competitivo. Vamos a hablar, de hecho, con Jorge Mercado, médico estético, que ha hablado en el marco del WEM de este tema. Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenas. Encantado. Y también con Paloma Borregón, que es dermatóloga y médico estético. Paloma, muy buenas de nuevo. Buenas. Bueno, vamos a hablar de esto precisamente, del exceso de información, de cómo aprovechar las redes sociales y también una cosa muy importante de cómo perfiles profesionales como vosotros podéis aprovechar precisamente para divulgar desde vuestra sabiduría, experiencia y rigor y categoría profesional. Empezando por el exceso de información. Jorge, ¿cómo se hace uno un hueco en medio de todos los mensajes que no siempre parten de una base de rigor y ciencia? Mira, yo creo que los perfiles que yo he visto que funcionan son perfiles auténticos. Son gente que ha alineado muy bien su personalidad con sus conceptos médicos y con lo que quiere para su negocio. Tú sabes que hay médicos que bailan, médicos que ponen ofertas, médicos que hablan de ciencia, médicos que son divulgadores, pero tienes que tener muy claro quién eres y a dónde quieres ir. Es la única manera que eso funcione, porque si no están alineadas la clínica, tu persona real y tu persona virtual, algo no va a funcionar. Uh-huh. Paloma, en medio de esa autenticidad, pues precisamente hay muchos perfiles que destacáis precisamente porque encontráis cuál es vuestro rol y cuál es vuestro estilo a la hora de comunicar. Sí, y es muy importante que nosotros estemos ahí, ¿no? Yo empecé en esto hace ya bastantes años, cuando todavía no había muchos profesionales en este ámbito, ni de las redes sociales, en la televisión, en medios de comunicación, ¿no? Y fíjate que ha cambiado mucho la mentalidad, porque hace años éramos muy pocos los que estábamos ahí, ¿no? Y yo siempre decía, es que si no estamos nosotros, van a estar otros que no han estudiado lo que nosotros, ¿no? Que no van a hablar con ese rigor científico. Y un poco la clave es saber acercarte a la gente y saber explicarle de manera clara qué es la medicina, qué consejos, o sea, que al final puedan aplicar a su vida, que estén más informados y por tanto más sanos, porque al final la medicina es eso, ¿no? Hay muchos pacientes que buscan aquí y allá y, como decías, hay tanta información que no sabes de quién fiarte, ¿no? Y a veces es difícil de diferenciar. Y ya te digo que hace años hasta casi nos miraban mal a los médicos que nos dedicaban, ¿no? Yo cuando salía en la tele estuve presentando un programa de televisión española de salud y claro, la gente decía, uy, tantos años estudiar medicina para acabar en la tele, me decían alguna vez, porque eran los médicos en la tele, en medios de comunicación, era como estaba hasta casi mal visto, ¿no? Tú tenías que estar en tu consulta viendo pacientes. Y sin embargo ahora es todo lo contrario, ¿no? Somos nosotros los que cada vez más estamos ahí y acercamos mensajes de salud a la población general. Entonces tu mensaje puede ayudar a mucha gente, a los que vienen a tu consulta y a todos esos que no vienen a tu consulta pero te escuchan y piensan, uy, pues tengo que ir al médico, pues tengo que hacerme esto. Pues al final
somos nosotros los que tenemos que estar y por suerte cada vez estamos más. Bueno, y que ser polifacético no debería ser en ningún caso una desventaja, todo lo contrario. Es más, probablemente esa experiencia que tenéis vosotros en redes sociales o que podéis haber también cosechado en experiencias en televisión, en programas, en medios de comunicación, también os curten a la hora de saber destinar mejor el mensaje, que eso es algo que no podemos ni mucho menos menospreciar. Claro, y para vosotros, ¿cuál sería la importancia central de las redes sociales? También para obtener visibilidad y ya no solo a nivel de marca personal, de vosotros como figura profesional, sino también a nivel clínica, ¿no? Ya me aventuro a decir un poco, Paloma, tú también tendrás experiencias relacionadas con esto. Sí, yo lo que yo noto que nos ayuda, al margen de que nosotros ayudamos a los pacientes, a la gente en general, sean o no sean nuestros pacientes, como te decía antes, además esto nos ayuda a nosotros porque nos acerca a la población. La gente que te sigue, que te lee, que te escucha, que te ve, se lleva consejos prácticos y quiere saber más. De manera que ellos quieren venir a la consulta porque confían en ti, porque ya más o menos te empiezan a conocer. Eso nos acerca, ¿no? Antiguamente el médico era alguien lejano, al que se le tenía como mucho respeto, pero a la vez un poco de miedo. Y ahora es lo contrario. La gente que viene a mi consulta y que entra por la puerta tiene la sensación de que ya me conoce. Luego, ya en cierta manera ha empezado a confiar en mí y por eso está ahí. Y a eso sin duda nos ayudan las redes sociales. De manera que tú puedes decidir, pues el que viene a mi consulta es porque le gusta un tratamiento natural, una belleza, un cuidado de la piel, un abordaje global y con retoques que casi nadie note por la calle, ¿no? Y vienen a mí. El que quiera algo más exagerado, pues probablemente elija un profesional que en redes exprese que le gustan pues unos labios bien gruesos. Pues ese no va a venir a mi consulta, ¿no? Elegirá otra. Sé que es muy importante un poco esa fusión, ¿no? A mí me ayuda, pero por supuesto yo ayudo, pero a mí me ayuda. Jorge, ¿cómo se consigue esa confianza que mencionaba Paloma a través de las redes sociales? Yo creo que se consigue mucho siendo transparente y hablando claro. Lo que pasa es que estos mensajes luego se disuelven. Nosotros tenemos dos problemas. La legislación no nos deja hablar libremente como médicos, que eso es un error y ojalá lo cambien alguna vez, porque no puede ser que alguien que no es médico pueda dar información sobre cosas médicas. Debería haber no sé de qué forma debería acotarse la regulación, pero que hubiera una verificación de perfil o de la trayectoria profesional que tenga la persona a la hora de lanzar según qué mensajes. Yo creo que deberíamos ser libres de informar. Otra cosa sería promover tratamientos, que te incito a que te trates, que es otra historia. Pero yo creo que lo que hacemos Paloma y yo es divulgar, comentar muchas cosas, dar información. Y luego esto también tiene un problema porque agradezco que haya gente que copie los speech, pero luego copian los speeches a medias y se reproducen de una manera incorrecta y se diluyen entre una información de internet confusa. Entonces a veces es difícil lograr esa confianza porque el mensaje se empieza a repetir, pero se va copiando mal, se va diluyendo y pierde fuerza. Pero bueno, cuando tú al paciente le eres sincero, le explicas con lógica lo que está pasando y lo que va a pasar con los tratamientos, realmente al final entienden y quieren seguirte escuchando. Como tú decías antes, perdona que por aportar un detalle, decías antes, en este mundo parece que si no estás ahí, si no estás en redes sociales, no existes, ¿no? Ahora las clínicas intentan antes meterse. Era Google. Antes claro, si no estabas en Google, ahora si exacto. No estabas en una red social. Antes hacía buzoneo, pues había otra, ahora tienes que estar en redes sociales. Y es verdad que lo que dice el ser transparente, o sea, lo que no puede ser es que tú seas de una manera o pretendas ser de una manera y cuando el paciente entre en tu consulta realmente se encuentre otra cosa. Tienes que ser consistente, tienes que ser natural, ¿no? Tienes que ser, a mí hay gente que cuando viene a la consulta me dice, es que eres como pareces. Digo, no sé qué quieres que sea. Pero yo creo que eso es súper importante. Y entonces el paciente va a confiar en ti. Competencia hay mucha, pero como decías al principio, cada uno tenemos nuestra diferente manera de pensar, de hablar, de ser, de ver las cosas, que eso es lo que hace nuestra marca personal. Al final nosotros somos nuestra propia marca personal y somos diferentes y cada persona en casa conecta con un médico o con otro y vendrá a uno o vendrá a otro. O sea que realmente hay sitio para todos
todos, y hay pacientes que te van a encontrar, que les vas a gustar y que van a venir a tu consulta, y lo más importante es que tú seas tú y que seas lo que pareces. Y lo que decías al principio es que no hay un paciente estereotipo, es que hay muchísimos pacientes, cada uno va a querer un resultado o un abordaje distinto, y ahí también, bueno, venga Jorge, dime. Perdóname, es que es así, ¿eh? Es así como tú lo cuentas, pero abogo mucho, y bueno, yo creo que hasta eso, Paloma, también estamos en eso alineados, que creo que al final tienes que mantenerte fiel a tu estilo. Sí. Porque al final son tus manos las que pueden producir lo que ve tu cerebro. O sea, yo no puedo trabajar a la carta porque no puedo ver lo que ve tu cabeza. No, claro, yo lo decía más de cara al paciente, que debe saber elegir las manos profesionales en las que se pone. Por lo que decía Paloma, si alguien busca un resultado más exagerado, es que yo no se lo voy a poder proporcionar. Entonces el paciente también debe saber que él no es un paciente prototipo modelo, que va a necesitar unas cosas concretas, pero luego ya lo que quiera él también conseguir, no lo va a poder conseguir en todas partes. Eso lo tiene que entender, bueno, vosotros lo entendéis de sobra, pero yo creo que también desde casa debemos hacer ese ejercicio interno de no puedo ir tampoco yo a la carta, porque tengo que saber en manos de qué me pongo. Hablando de medicina estética, nosotros que nos gusta mucho el arte, tanto a Jorge como a mí, y tenemos un poco los mismos ideales, ¿no? De unas proporciones ideales en el paciente, de un poco mantener esa naturalidad y no hacer cosas exageradas. Tenemos un poco la misma filosofía en este sentido. Y no quiere decir que el resto de cosas, el resto de médicos que no hagan esto estén mal. Simplemente es que son diferentes, ¿no? Yo ahí no me meto a juzgar cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro. Y esto es como en el arte, tú ves un cuadro y sabes que es de Picasso, o ves un cuadro y sabes que es de Dalí, ¿no? Si yo te enseño imágenes, sabes identificar de quiénes son. Pues esto es un poco parecido. Mi obra de arte son mis pacientes, la cara de mis pacientes, y eso es lo que habla de mí. Luego, lo que a mí me gusta ver en la cara de mi paciente es lo que me gusta a mí, ¿no? Y eso se percibe. Y yo, pues como decía Jorge, no somos pinchadores y tú no puedes venir a mi consulta y decirme, yo vengo a que me pinches un surco, porque yo te tengo que explicar, mira, es que el surco se produce por esto y por esto, y necesitas esto y esto. Esto es arte, esto es así, ¿a que sí? Es arte y también es medicina, que yo creo que también es poner en valor la palabra medicina en medicina estética, que muchas veces nos quedamos con lo último, ¿no? Jorge, me estás mirando y es que te voy a preguntar porque a mí me han dicho, Jorge tiene como una propia filosofía y te va a explicar lo que es RD, que es reestructuración dinámica. Entonces, yo necesito saber qué es esto, pero estoy segura de que quienes nos escuchen también necesitan saber cómo entiendes tú esto. Bueno, básicamente es una manera de entender la estética primero desde el hueso, ¿vale? Los rasgos que tenemos desde el hueso, que es algo que normalmente no se entiende, porque los huesos al final son el soporte de la cara, es el bastidor. Es donde se van a insertar los músculos, con lo cual son los vectores en donde van a funcionar las expresiones del rostro. Y por otro lado, tiene que ver con entender cómo evolucionan a lo largo del tiempo, porque los huesos van cambiando, no sé si lo sabes, se van haciendo más pequeños unos, retrayendo otros, y entender cómo funcionan los materiales de relleno en el cuerpo, porque pues, al final tienen una duración mayor de la esperada, que eso es bueno, no es malo, porque van a tener unas resistencias en el tejido, igual que la grasa, genera unas resistencias, por eso es que la gente mayor enseña más los dientes cuando son más mayores que cuando son jovencitos. Pues tenemos que entender esos cambios y cómo vamos a utilizar los materiales de relleno para generar descanso, para generar tensión, para mejorar frescura, pero sin que se vea tratado. Lo importante es que no se vea tratado. O sea, si alguien te dice, qué bonitos pómulos, ¿quién te los hizo? Mal. O sea, aunque tengan que estar bonitos, mal, porque no se tienen que ver. Y de hecho esa es una de las cosas que también hemos comentado anteriormente con Paloma en El fin de la belleza, que es aquello de te veo bien, te veo mejor, pero no sé qué te has hecho, incluso que el paciente sepa que se lo ha hecho, pero no lo perciba tanto porque lo perciba natural, por lo que decíais vosotros, que tenéis una filosofía muy parecida de cómo se entienden las proporciones, y cuando trabajamos esas proporciones no nos desentona nada en los rasgos faciales de la persona, ¿no? Entiendo que es así. Sí, de hecho yo siempre digo que si el resultado es muy natural y alguien te lo nota, es porque ese alguien también se hace cosas y sabe que tiene ojo se clínico nota. Ya. Exactamente, porque eso muchas veces existe todavía cada vez menos ese
esa reticencia a hablar de lo que te haces, ¿no? Cada vez menos, porque ya las redes sociales precisamente nos van ayudando a que la gente se hace cosas y lo dice y de la manera más natural, y no eres ni mejor ni peor por hacerte cosas, todo lo contrario, ¿no? Sino que es cuidarte y ahora se habla. Pero mucha gente todavía le da reparo a hablar y yo siempre digo, si alguien te nota, si estás muy natural, es porque también se lo hace y también le da reparo a hablar de eso. O sea que esa es, ya digo, es lo que es nuestro día a día. Y una última cuestión, ¿creéis que de ahora en adelante va a haber algún tipo de tendencia en redes sociales? No me refiero a tendencia de que se ponga un tratamiento de moda, pero ¿creéis que hay una tendencia de subfondo de recuperar precisamente el valor de la medicina versus lo que es solo la parte estética? ¿Creéis que es algo que va a ir teniendo calado, que vamos hacia ahí, hacia insistir en esa importancia? Mira, yo en eso he perdido la fe. Sí. Sí, porque me tocó a mí ver las caras de los años 2000, los productos de los permanentes y estas cosas. Creí que no se iban a repetir y las sigo viendo ahora y las seguiremos viendo. Y aquí parte, pues creo que tenemos que seguir trabajando en educación, que es algo que hacemos precisamente todos para formar, para compartir, porque creo que esta famosa naturalidad de la que hablamos tristemente está desvirtuada. Depende de las ganas que tenga poner el redactor del copy de la naturalidad. Porque al final pues ves cada cosa que es como que dices, muy natural no es, ¿no? Pero aquí pone resultados naturales. Entonces van desvirtuando las cosas y bueno, tengo la esperanza en que la parte regenerativa sea un poco el camino, pero no soy muy optimista. Crece muy rápido, es que crece muy rápido las redes sociales. Sí. Avanzan muy rápido y divulgan un mensaje que da miedo, es vertiginoso a veces. Y luego hay un sesgo cognitivo del ser humano, que es el Dunning-Kruger, y nos pasa también a los médicos. Y las redes nos amplifican las cosas. Y entonces esto es un problema serio, que no quiero decir más, que luego me meten muchos embolados. Yo creo que es importante la consistencia de nuestro mensaje y para eso tienes que seguir, o sea, no basta con hablar. Hay gente que se le da muy bien hablar y estar en redes sociales, pero eso no es nada si no va acompañado de que además ves pacientes cada día que aumentan tu experiencia, estudias cada día porque la medicina cambia cada día y más aún, ya no te digo si no eres profesional de esto, quiero decir, porque ahora de esto habla todo el mundo. Entonces, a veces hay tanta información que es difícil saber de quién te fías, de quién no, como decíamos antes. Entonces, entre tanta oferta que tenemos, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién voy a escuchar? Pues es importante, que de hecho no basta con que tú seas médico para que estés aquí hablando. O sea, si tú no ves pacientes, si tú no estudias, si no estás al día, lo que dice Jorge, cada mensaje que tú das, y esto muchas veces las influencers no son conscientes de hasta dónde puede llegar su mensaje, de si tú no estudias y dices una cosa en redes y encima siendo médico peor me lo pones, es que llega muy lejos. Si tú eres influencer y no sabes de algo y te pones a hablar de algo con total naturalidad, está fenomenal, la espontaneidad está fenomenal, que se te dé bien hablar, pero no eres consciente de hasta dónde está llegando tu mensaje, de a cuánta gente puedes ayudar si lo haces bien o perjudicar si no lo haces del todo bien. Pues me quedo con eso, ser conscientes del mensaje, de la huella que dejamos en redes sociales. Paloma, Jorge, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias.